Prepárate para una inmersión profunda en uno de los casos más impactantes de España. Un caso que conmocionó al país entero, ¿verdad? Hablamos, por supuesto, del crimen de Alcácer. 3 chicas, Miriam, Toñi y Desiree, desaparecieron un viernes 13 de noviembre. Casi como sacado de una película de terror, ¿no? Era el año 1992 y estas amigas de Alcácer, un pueblo de Valencia, iban a una fiesta en Picassent. Un pueblo cercano, sí. Iban a una discoteca, de hecho una discoteca muy popular en aquella época. Querían pasarlo bien, como cualquier joven, un viernes por la noche. Pues sí, solo que nunca llegaron. ¿Te imaginas la angustia de sus familias? Imagínate esa incertidumbre, la espera, la esperanza mezclada con el miedo. La desaparición de estas chicas, que solo querían disfrutar de una noche con amigos. Conmocionó al país, desde luego. Sí, la gente se volcó en la búsqueda. Recuerdo ver los carteles con sus caras por todas partes. Voluntarios, autoridades, medios de comunicación, todos buscando cualquier pista. Una movilización increíble. Pero la verdad es que durante 75 largos días no hubo nada, ninguna señal, ningún rastro. Un silencio que aumentaba la angustia. Y de repente, todo cambia. Un giro inesperado. Un par de apicultores que estaban trabajando en un barranco remoto. En la Romana. Sí, la Romana. Encuentran una fosa. Y dentro, ¿sabes el desenlace? El peor de los presagios, lamentablemente. Un descubrimiento brutal que transformó la investigación por completo. Encontrar los cuerpos confirmó la tragedia. Pero también abrió un nuevo capítulo. ¿La búsqueda de los culpables? ¿Quiénes eran los responsables de esta atrocidad? La policía, por supuesto, comenzó a buscar pistas en la escena del crimen. Y una de ellas les llevó a una familia de Catarroja, los Ambles. Un apellido que se grabó a fuego en la memoria colectiva. Un apellido ligado a la tragedia, ¿no? Y ahí entran en escena 2 figuras clave en esta historia. 2 figuras que se convertirían en el centro de la investigación. Antonio Anglés, con un largo historial delictivo. Un personaje conflictivo con antecedentes de violencia. Y Miguel Ricard, alias El Robio. Otro personaje oscuro, con problemas con la ley. Y aquí es donde la investigación se vuelve aún más interesante. Sí se puede usar esa palabra en un caso tan terrible. Porque mientras la policía empieza a atar cabos, Antonio Anglés, el principal sospechoso, se esfuma. Desaparece sin dejar rastro. Pero ¿cómo se las arregló para desaparecer así? Como si se le hubiera tragado la tierra. Es que parece sacado de una novela de espías. Te cuento, Anglés tenía un don para la evasión, un instinto de supervivencia increíble. Pero Houdini a la española. Algo así, burlando a la policía una y otra vez. Se convirtió en el hombre más buscado de España. Su imagen en los carteles de Se Busca estaba por todas partes. Se cree que pudo haber huido a Portugal. Sí, esa fue una de las primeras hipótesis. Incluso que llegó a Brasil, Su país natal. usando un barco, según algunas teorías. La huida de Anglés añadió aún más misterio al caso. Luego supuestos avistamientos. Pistas falsas, especulaciones. La incertidumbre sobre su paradero alimentaba todo tipo de rumores. Y mientras tanto, la investigación seguía su curso. Con Miguel Ricard ya detenido. Bajo la presión de la policía, Ricard comenzó a confesar. Y sus declaraciones fueron escalofriantes. Un relato lleno de detalles macabros. Detalles sobre lo que pasó esa noche. En la caseta abandonada del barranco de la Romana. Ricard relató cómo él y Anglés habían recogido a las chicas. Cómo las habían engañado para llevarlas a esa caseta. Y cómo durante horas las torturaron y violaron. Describió la violencia con una frialdad que... puso los pelos de punta a todo el país. Un testimonio que conmocionó a la opinión pública. ¿Y qué hay de la versión de Ricard sobre los asesinatos? Sobre cómo acabaron con la vida de las chicas. Sí, coincidía su relato con la evidencia. Según su confesión inicial, Ajá. Anglés, en un ataque de furia, golpeó a las chicas para que dejaran de llorar. Un acto brutal. Y finalmente les disparó en la cabeza. Para silenciarlas para siempre. Después envolvieron los cuerpos en una alfombra. La misma alfombra que encontraron los apicultores. Exacto, se enterraron en una fosa. Una fosa que ya tenían preparada. Parece que lo habían planeado con antelación. Pero, y aquí viene un giro importante en la historia. Un giro que complica aún más el caso. Semanas después de su confesión, Ricard se retractó. Es retracto. Sí, dijo que todo lo que había contado era mentira. ¿Qué motivo dio para cambiar su versión? Ricard alegó que había sido torturado por la Guardia Civil. Torturado. Eso es una acusación muy grave. Dijo que lo habían golpeado, amenazado, obligado a autoinculparse. A decir lo que ellos querían oír. ¿Y qué hay de las pruebas? Se encontraron evidencias de tortura. Esa es otra de las grandes incógnitas del caso. Una incógnita que aún hoy sigue sin resolverse. Las pruebas médicas que se le realizaron a Ricard no mostraron signos de violencia.
lo que, por supuesto, puso en duda su versión. ¿Decía la verdad? ¿O era una estrategia para librarse de la cárcel? Esa es la pregunta que muchos se hacen. La verdad es que con la desaparición de Anglés y la retractación de Ricard, El caso se volvió aún más complejo. Se abrió una brecha. Una brecha entre la versión oficial y lo que muchos creían que había sucedido realmente. Y es aquí donde entra en escena Fernando García, El padre de Miriam. un hombre que se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad. Un padre coraje que no se conformó con la versión oficial. Desde el primer momento, Fernando García sospechó que había algo más. Algo que se estaba ocultando. ¿Crees que tenía razón al sospechar? Es difícil saberlo con certeza. ¿O se dejó llevar por el dolor? ¿Por la rabia? Es comprensible que un padre en su situación busque respuestas. Lo que está claro es que Fernando García dedicó su vida a investigar el caso por su cuenta. A buscar pruebas que demostraran que la verdad era mucho más oscura de lo que se estaba contando. Y así, con un juicio en el horizonte, el caso Alcácer se convertía en un laberinto. Un laberinto de dudas, de sospechas, de verdades a medias. Un laberinto que en la siguiente parte de esta inmersión intentaremos desentrañar. Seguiremos explorando este caso tan complejo. Retomamos nuestra inversión en el caso Alcácer, un caso que nos tiene atrapados en una telaraña de misterio. Y de dolor, ¿no? Un caso que conmocionó a toda España. En la primera parte hablamos de la fuga de Anglés Un personaje escurridizo, sin duda. y de la retractación de Ricard. Una retractación que dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente esa noche en la caseta de la Romana? Había más gente involucrada. Preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. La verdad es que la investigación oficial, a pesar de sus esfuerzos, no pudo aclarar todas las dudas. Quedaron muchos cabos sueltos. El juicio a Miguel Ricard, el único acusado presente, se convirtió en un auténtico espectáculo mediático, Todo el país estaba pendiente del juicio. con el país entero pendiente de cada detalle. Sí, era imposible escapar del caso Alcácer. Imagínate la presión que debió de sentir Ricard en el banquillo, Con todas las miradas clavadas en él. acusado de un crimen tan horrible. La presión debía ser insoportable. ¿Mantuvo su versión de los hechos o cambió su estrategia? Durante el juicio, Ricard se aferró a su inocencia. Negó haber participado en los asesinatos. Sí, negó cualquier implicación en los crímenes. ¿Y qué pasó con Anglés? Ricard lo acusó a él, por supuesto. Dijo que Anglés era el único culpable. Sí, dijo que Anglés era el autor material de los asesinatos. ¿Y a quién más acusó? También acusó a Mauricio Anglés. El hermano de Antonio. Correcto. Y a un misterioso personaje al que llamó el Nano. El Nano, otro nombre que se sumó al misterio. Un personaje que nunca se pudo identificar. Y la investigación encontró alguna prueba que respaldara las acusaciones de Ricard. No, la policía no encontró nada que relacionara a Mauricio Anglés ni al Nano con el crimen. ¿Y qué hay del testimonio de Ricard? ¿Te refieres a su credibilidad? Sí, resultó creíble para el jurado. Su testimonio fue, como mínimo, controvertido. ¿Por qué? Por un lado, se retractó de su confesión inicial, alegando coacción por parte de la Guardia Civil. Insistió en que lo habían torturado. Exactamente. Pero por otro lado, aportó detalles que solo alguien presente en la escena del crimen podría conocer. Detalles que no se habían hecho públicos. Sí, detalles que solo los asesinos podían saber. El jurado tuvo que valorar la credibilidad de sus palabras. Teniendo en cuenta las contradicciones y la falta de pruebas concluyentes. Una tarea difícil, sin duda. Un auténtico rompecabezas judicial. En este punto, la figura de Fernando García, el padre de Miriam, cobra aún más relevancia. Fernando García se convirtió en la voz de las víctimas. Un símbolo de la lucha contra la injusticia. Sí, un padre que se negó a aceptar la versión oficial. Su lucha incansable por la verdad, su convicción de que había algo más. Un entramado de poder que se quería ocultar. ¿Crees que estaba en lo cierto? Es difícil saberlo, pero su lucha es admirable. Su historia resonó en gran parte de la sociedad española. Mucha gente se identificó con su dolor, con su búsqueda de la verdad. Fernando García recorrió platos de televisión, concedió entrevistas, publicó libros. Todo con un único objetivo: demostrar que la verdad oficial era una farsa. Sus investigaciones llevadas a cabo junto al periodista Juan Ignacio Blanco, Un periodista que también se involucró mucho en el caso. que apuntaban a una trama mucho más oscura y compleja. Una trama que implicaba a personas influyentes. ¿Y cuáles eran las principales tesis de Fernando García y Juan Ignacio Blanco? ¿Qué pruebas aportaban para sustentar sus acusaciones? Sostenían que las chicas habían sido víctimas de una red de pederastia y corrupción. Una red que operaba con total impunidad. Señalaron a figuras de la política, las finanzas
incluso a miembros de las fuerzas de seguridad. Acusaciones muy graves. Hablaron de la existencia de video snuff, de tráfico de órganos, de fiestas privadas donde se cometían todo tipo de atrocidades. Un escenario aterrador. Unas acusaciones muy graves, sin duda, pero tenían pruebas sólidas para respaldarlas. Presentaron algunos indicios. Por ejemplo, La presencia de pelos sin identificar en la escena del crimen. Pelos que no pertenecían a las chicas ni a los sospechosos. Exacto. Y también señalaron el estado del volante médico. El volante que condujo a Los Anglés. Sí, ese volante. Apareció en un estado de conservación sospechosamente bueno. Después de pasar meses a la intemperie. Justo eso. Para ellos era una prueba de que alguien lo había manipulado. Pero muchas de sus pruebas fueron descartadas por los tribunales. Por falta de rigor o por considerarse meras especulaciones. Es comprensible que la sociedad española, conmocionada por la brutalidad del crimen, Y las dudas que lo rodeaban. prestara atención a las teorías de García y Blanco. El miedo, la incertidumbre, la sensación de que algo no encajaba. Crearon un caldo de cultivo perfecto para las teorías de la conspiración, El caso Alcácer se convirtió en un fenómeno social. que trascendió el ámbito judicial. Sí, se escribieron libros, se hicieron documentales, se organizaron debates. La gente buscaba respuestas, intentaba comprender. ¿Cómo un crimen tan atroz podía haber sucedido en su país, en su propio patio trasero? Pero volvamos al juicio. ¿Qué pruebas presentó la acusación contra Miguel Ricard? ¿Consiguieron demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable? La acusación se basó principalmente en la confesión inicial de Ricard. A pesar de que luego se retractara. Sí, esa confesión inicial fue clave en el juicio. También presentaron pruebas forenses. ¿Qué tipo de pruebas? Huellas dactilares, restos biológicos. Pruebas que lo situaban en la escena del crimen. Pero la defensa argumentó que esas pruebas habían sido manipuladas O malinterpretadas. y que no eran suficientes para condenar a Ricard. Esa fue su estrategia. Un juicio lleno de tensión, de acusaciones cruzadas, de pruebas contradictorias. Un juicio que mantuvo en vilo a todo el país. ¿Cómo reaccionó Fernando García ante el desarrollo del proceso judicial? Se sintió escuchado por el tribunal. Para Fernando García, el juicio fue una farsa. Una pantomima. Estuvo convencido desde el principio de que no se estaba buscando la verdad. Sino proteger a los verdaderos culpables. Denunció irregularidades en el proceso, presiones a los testigos, ocultación de pruebas. Su indignación, su dolor, eran palpables en cada una de sus intervenciones. Un juicio que prometía respuestas. Pero que quizá generó más preguntas. ¿Cuál fue el veredicto final? Se hizo justicia para Miriam, Toñi y Desiree. Llegamos a la parte final, la última parte de nuestra inmersión en el caso Alcácer. Un caso que, como hemos visto, está lleno de recovecos, de sombras. Un camino tortuoso, sin duda, de dolor, de misterio, de mucha indignación también. Dejamos la segunda parte, si recuerdas, con el juicio a Miguel Ricard. En pleno desarrollo. Y con la lucha incansable de Fernando García por destapar esa verdad oculta, ¿no? Esa verdad que él creía que se estaba ocultando. El juicio, como recordarás, estuvo plagado de esos momentos de tensión. Y pruebas contradictorias, sí. Y siempre con la sombra de Antonio Anglés, ¿verdad? Presente, aunque ausente. Exactamente, una presencia fantasmal que sobrevolaba todo el proceso. Y después de meses de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Un veredicto que se esperaba con mucha expectación, ¿no? Con mucha incertidumbre también. Claro, después de todo lo que habíamos visto, ¿qué iba a pasar? ¿Qué decidieron los jueces? Esa era la gran pregunta. ¿Se impuso la versión oficial o las dudas, todas esas dudas sembradas por Fernando García y Juan Ignacio Blanco, tuvieron algún peso? Bueno, pues en septiembre de 1997, Miguel Ricard fue declarado culpable Culpable. de rapto, violación, asesinato e inhumación ilegal. Una condena contundente. ¿Cuántos años? 170 años de prisión. 170 años. La pena máxima que se contemplaba en ese momento. Una condena ejemplarizante, desde luego. ¿Mm? Me pregunto cómo se recibió ese veredicto, ¿no? Por parte de la sociedad española. ¿Cerró el caso o, por el contrario, alimentó aún más la polémica? Pues la verdad es que la reacción fue un poco ambivalente, ¿no? ¿En qué sentido? Por un lado, digamos que había un sentimiento de alivio. Al menos uno de los culpables había pagado por sus crímenes. Pero por otro lado, la ausencia de Antonio Anglés y todas esas dudas que aún persistían generaron un sabor agridulce. Claro, porque seguía habiendo muchas preguntas sin respuesta. Exacto. Muchos pensaban que Ricard era solo la punta del iceberg, que había otros implicados, Más poderosos. que habían conseguido escapar a la justicia. Y Fernando García, ¿cómo encajó la condena de Ricard?
Para Fernando García, la condena de Ricard no era suficiente, Él siempre mantuvo que la verdad completa no había salido a la luz. que se había juzgado solo una parte del caso, ¿no? Y continuó con sus investigaciones, publicando libros, concediendo entrevistas, con el objetivo claro de mantener viva la memoria de su hija y de las otras 2 chicas, y de seguir presionando para que se investigaran a fondo sus sospechas. Es admirable la tenacidad de Fernando García, ¿verdad? Su negativa a rendirse a pesar de los obstáculos. Una lucha incansable por la verdad. Y tuvo éxito en esas investigaciones independientes, logró aportar alguna prueba nueva que respaldara sus acusaciones. Bueno, García y Blanco presentaron algunos indicios, como la aparición de nuevos testigos, personas que aseguraban haber visto a las chicas en compañía de otras personas, también algunos documentos que apuntaban a la existencia de una red de prostitución de menores en la zona, Pero la justicia no consideró esas pruebas concluyentes. y las investigaciones que se abrieron a raíz de sus denuncias acabaron archivándose. El caso Alcácer se convirtió en una herida abierta en la sociedad española. Una herida que a pesar del paso del tiempo no termina de cicatrizar. Y en 2013 se produce un nuevo giro en esta historia. Un giro inesperado. Miguel Ricard, tras cumplir 21 años de prisión, es puesto en libertad. Su liberación, amparada por la derogación de la doctrina Parot, generó una gran controversia. Para muchos, era una injusticia, ¿no? Que el asesino de 3 niñas volviera a las calles tras cumplir solo una fracción de su condena. Se reavivó el debate sobre la justicia, la reinserción, la necesidad de proteger a la sociedad. ¿De individuos que han cometido crímenes tan atroces? Es comprensible la indignación de la gente. La sensación de que el sistema judicial no había protegido a las víctimas. Y a todo esto se suma, en años posteriores, el hallazgo de nuevos restos óseos en la fosa. Donde se encontraron los cuerpos de las chicas. Un hallazgo que, aunque no aportó grandes novedades, reabrió las heridas del pasado. Y devolvió el caso Alcázar a la primera plana de la actualidad. Las familias, que ya habían sufrido lo indecible, tuvieron que revivir el horror de aquel noviembre del 92. Una tragedia que marcó a toda una generación. El caso Alcácer nos deja un legado de dolor, de misterio y de preguntas sin respuesta. Un caso que nos habla de la vulnerabilidad de la infancia. De la brutalidad de la violencia, de las fallas del sistema judicial. Y de la necesidad de luchar por la verdad. Por más difícil que sea el camino. Un caso que nos obliga a reflexionar sobre la complejidad del ser humano. Capaz de lo mejor y de lo peor. Y sobre la importancia de la memoria. Para que tragedias como esta no se repitan jamás. Para que las víctimas no caigan en el olvido. El caso Alcácer, un caso que conmocionó a España, sigue vivo en la memoria colectiva. Un caso que nos invita a no olvidar, a seguir preguntándonos, ¿Qué pasó realmente? a exigir respuestas, a luchar por un mundo Un mundo donde la infancia esté protegida. y la justicia prevalezca.